¿Sabían que en México las y los trabajadores del hogar cuentan con derechos de seguridad social? ¿Saben cuál es la regulación, su impacto y beneficios? Quédense para averiguarlo. Hola amigos del ABC Jurídico, soy Raúl Guzmán y el día de hoy tenemos a una gran abogada, Tania Yeli Ramírez Alpizar, especialista en Derecho Laboral y Derecho Administrativo. ¿Cómo estás, Yeli? Es un gusto tenerte aquí. Hola Raúl, muchísimas gracias por la invitación, gracias a ustedes también por la apertura a los temas y pues empezaremos con la plática que tenemos preparada el día de hoy. Antes de empezar con el tema, ¿nos podrías contar un poco de tu trayectoria? Sí, bueno, yo soy una abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Particularmente me he enfocado en los temas de derecho laboral, contencioso administrativo y en la implementación de políticas con perspectiva de género para erradicar la violencia contra las mujeres. En ese contexto, pues he enfocado toda mi investigación en la academia sobre temas particulares como el acoso y hostigamiento sexual en espacios laborales, Defensoría de Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia, investigaciones sobre el tema de interseccionalidades y derechos humanos. Wow, qué currículum para alguien tan joven. De verdad, muchas felicidades. Entrando en materia, la pregunta obligada, Tania. En México, ¿qué motivó o cuál fue el contexto social de la incorporación de los trabajadores del hogar al régimen de seguridad social? Pues mira, es un tema muy reciente en México que se ha recuperado mucho desde el año 2019 con la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social. Sin embargo, el contexto siempre viene de otros países que van empujando y van incitando a otros más, como es el caso del Estado mexicano, para aprobar estas reformas que parecen contemporáneas e innovadoras, pero que en realidad atienden a una necesidad de dignificación del trabajo entre todas las personas, ¿no? ¿Cuál fue el contexto social que motiva? Bueno, hay una exigencia por parte de organismos internacionales en materia del trabajo, como es en este caso la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué pasa con la OIT? Bueno, la OIT en junio del 2011 aprueba, mediante la Conferencia Internacional del Trabajo, el convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? Lo aprueban, ya lo traían, era un tema, se emite una recomendación a la par del convenio, que es la recomendación 201. ¿Y qué pasa con esa recomendación 201 y con el convenio 189? Pues bueno, la recomendación establece directrices generales de atención para la dignificación del trabajo doméstico en el mundo y habla muy particularmente de cuáles son esas necesidades que se tienen para reconocer qué es un trabajo doméstico, cómo se está realizando, cuáles son las implicaciones que tiene, cuáles son las características que arroja y cuáles son los mecanismos de acceso para garantizar un trabajo digno para ellos. Entre ellas es obviamente la afiliación al régimen de seguro social, que era una de las exigencias que desde movimientos europeos se venían empujando y que bueno, todo ese contexto que viene desde el año más o menos 2006, 2007, que se aprueba mediante 2011 con este convenio 189 y con la recomendación 201, motivaron que en México también se empezaran a mover organizaciones sociales principalmente para empezar a exigir estos derechos y que fueran reconocidos a través de instrumentos normativos dentro del aparato jurídico mexicano. Entonces, en 2015, tenemos que por ahí de agosto, se crea el primer Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, ¿no? Así se le llama, no doméstico, sino del hogar, que básicamente es lo mismo, y se conforma y empiezan a hacer una serie de exigencias muy interesantes, sobre todo en el tema justo de qué es lo que pasa si a nosotros nos pasa algo, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Tenemos mecanismos de exigibilidad? ¿Cuáles son esos derechos a los que tenemos acceso? Sí somos trabajadores, porque parece que somos trabajadores de cuarta o de tercera, y todo eso genera una vorágine de cosas para empezar a exigir justo a través de la esfera jurisdiccional, reconocimiento de derechos, pero además quisieron forzar o quisieron intentarlo por la parte normativa, que es la más interesante, ¿no? Que es la que importa porque es la que mayor impacto tiene. Y fue así que hasta julio del 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta reforma a la Ley Federal de Trabajo, a la Ley del Seguro Social, en diversos artículos donde se reforman, adicionan y derogan esas disposiciones para contemplar, incluir, modificar
e implementar el tema de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Sin embargo, en abril del 2019, o sea, unos 2 meses antes, ya el Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a empujar la primera fase de implementación de lo que iba a ser la reforma. ¿Por qué fue la primera fase? Porque era una prueba piloto, básicamente, de cómo iba a funcionar, cuáles iban a ser esas ventajas, cuáles iban a ser inclusive esas problemáticas sociales que no teníamos previstas y que se iban a empezar a suscitar una vez implementada esta prueba piloto. Por eso fue tan importante su implementación. Y bueno, hemos ido caminando en ese contexto, ¿no? Perdón que te interrumpa tantito, Tania. Hablaste de 2 fases, que había una prueba piloto. ¿Cuáles serían las otras? ¿O cuáles fases son de la reforma del Seguro Social? Bueno, estas pruebas, la primera fase, la prueba piloto que se inicia, fue una prueba piloto que se comenzó en abril del 2019, si no me equivoco. Esta prueba, bueno, ¿qué fue? ¿Cómo se suscita? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Bueno, el 1 de abril de 2019 empieza esta implementación de la prueba piloto, la fase 1, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, y esta prueba duró hasta el 1 de noviembre del año 2020. O sea, tenemos bien poquito que acabó. Su duración fue de 18 meses. ¿Y cuál fue el propósito principal que tenía esta implementación de esta fase 1? Pues justamente es identificar las principales áreas de oportunidad, o cuáles eran las principales áreas de oportunidad de este esquema, ¿no? Y cuáles en particular aquellos casos donde se tienen múltiples patrones. ¿Qué pasaría con esa trabajadora que a veces no siempre está en una casa, sino puede estar en 2 o 3 casas en una semana, pero que sí es un trabajo continuo, porque eso es lo que se dedica, pero tiene diversos patrones? ¿Cómo iban a ser? ¿Cómo podían regularlo? ¿Cómo iba a ser ese esquema de afiliación? ¿Qué beneficios tenía? Etcétera, ¿no? Y las ventajas principal de esta implementación de la fase 1 justo era ofrecer una modalidad de aseguramiento de prepago, la cual consistía, por ejemplo, en el registro de la trabajadora y su o sus familiares durante los primeros 20 días naturales de cada mes, ¿no? O sea, tenían que hacer como esa modalidad, hacer esa modalidad prepago del aseguramiento. Eso, estoy hablando de la fase 1, eso ya cambió, que fue durante esos 18 meses para ver cuántas iban a afiliar, qué iba a pasar con esas afiliaciones, si la trabajadora tenía que hacer ese aseguramiento prepago, cómo lo iba a trabajar con el patrón. O sea, literalmente fue un experimento, porque era algo muy reciente, o es algo muy reciente en México en el régimen de seguridad social, ¿no? Aquí el acotamiento es que dentro de estas ventajas, cuando se cumplía el pago oportuno de las cuotas, las personas trabajadoras del hogar tenían acceso en el mes siguiente a los servicios y prestaciones de regímenes de protección del Instituto Mexicano del Seguro Social en su caso, ¿no? La cobertura de ese pago que se hacía dentro de los 20 días naturales de cada mes, bueno, incluía todos los 5 seguros dispuestos en la Ley del Seguro Social, como es el tema de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía de edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Ojo, este es muy importante, porque las trabajadoras a veces no tienen conciencia de todo lo que implica ser una asegurada, ¿no? No solamente es tener acceso a una pensión, no solamente implica que se les proteja cuando estén enfermas o un riesgo de trabajo, no. De hecho, es tan grande y tan compleja esta parte de la protección en un esquema de seguridad social, que incluye justo el tema de guarderías, que muchísimas trabajadoras podrían tener acceso. Eso yo creo que es una de las bondades que ha tenido esta reforma, y que se pretende se implemente, y que las trabajadoras hagan uso de ese derecho que ya está garantizado por el Estado mexicano, ¿no? Perdón que te interrumpa, Tania, esta prueba piloto trajo buenos beneficios, porque sí llegué a ver que hasta había una página, si no estoy mal, estaba la página donde te metías, pero ¿tenía que ser el patrón o tenía que ser directamente la trabajadora social? Del hogar. La trabajadora del hogar, en esta fase 1, la trabajadora del hogar era la que recababa, en este caso, las cuotas para ir a hacer la modalidad prepago durante los 20 días de cada mes. Esa era la responsabilidad de la trabajadora, por así decirlo. Lo digo porque es muy importante señalar que a partir de noviembre del año pasado, cuando empieza la implementación de la fase 2, es decir, después de los resultados de la fase 1, las trabajadoras del hogar ya no tienen esa obligación. De hecho, se simplifican los procesos de inscripción y el pago mediante la plataforma del IMSS, que bien mencionas, y ahora es el empleador, o sea, el patrón, quien debe de registrar a la persona trabajadora del hogar. Eso es algo súper importante, porque acá, mientras fue un experimento de ver cómo funcionaba, en esa segunda fase ya hay una modalidad de obligatoriedad para los patrones que deciden o decidimos tener una trabajador del hogar, de inscribir a nuestro trabajador al régimen de seguridad social. Eso habla de una responsabilidad social
una responsabilidad para con nuestros trabajadores, pero además un cumplimiento de mandato de ley, ¿no? Entonces, no solamente, eso para mí, por eso quiero ser tan enfática en esto. Es muy importante entender que esta fase 2 que está iniciando apenas, tenemos de noviembre, tenemos 8 meses, 9 meses, podría decir, es una fase que ya obliga al empleador a registrar a su trabajador, trabajadora del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos ya hay esta obligación de hacerlo, y justo que se entienda cuál fue la diferencia, porque muchas veces muchas trabajadoras se quedan como de, oye, yo lo tengo que ir a pagar, o qué tengo que hacer, o no entendían, ¿no? Y los patrones pues ni siquiera les explicaban, porque pues decían, pues ¿para qué? Si ella lo tiene que hacer, si yo no le digo, ni se va a enterar, ¿no? Pero ahora no, ahora ya con esta fase 2, que se vieron los resultados, que fueron buenos resultados, porque también debo decir, hay una responsabilidad, una conciencia de muchas trabajadoras y trabajadores del hogar en México que justo están adquiriendo la importancia de tener un régimen de seguridad social, y han decidido o decidieron en su momento hacer esas aportaciones, recabarlas en el caso de que tuvieran varios patrones, e irlas a pagar los 20 días naturales de cada mes, porque sabían la importancia que tenía o que tiene este régimen de seguridad social, ¿no? Sí, la verdad de este punto, que ahorita está hablando de que en noviembre pasado ya las obligaciones es por parte del patrón. ¿Existe alguna sanción? También yo creo que es importante decirle a los patrones, primero es dignificar el trabajo, ¿no? Pero también que tienen una responsabilidad y que pueden ser acreedores a sanciones, ¿es correcto? En realidad, o sea, ese es el tema. Nosotros, o sea, el esquema de seguridad social no puede, o sea, no se han establecido bien cuáles van a ser ese tipo de sanciones. Debe de haberlas, o sea, debe de existir, sí, porque pues a veces, por desgracia, quien no lo hace o quien no lo hace, pues queda ciertamente impune, porque no sabe, o sea, no hay una obligatoriedad, o sea, hay una obligatoriedad por mandato de ley, pero no se han establecido aún, porque en realidad las instituciones de seguridad social en México eh, no tienen actividades jurisdiccionales, es decir, no tienen esa competencia para poder sancionar a particulares que incumplan, ¿no? Habría que ver ahí ya cuáles son los esquemas, se está trabajando también en eso, o sea, todos estos puntos que, por ejemplo, bien me comentas, u otros que pueden ir saliendo como de, oye, y los varios patrones, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a establecer las cuotas? Todo eso es lo que se está como perfilando dentro de esta fase 2, porque, insisto, es un tema nuevo. En México sí es un tema muy nuevo, y normativamente hablando estamos en pañales, ¿no? O sea, por eso, muy bien nuestros legisladores al momento de implementar estas fases, dijeron, hay que ver poco a poco cómo va a funcionar, porque esto que estás comentando, esto que yo te digo, es algo nuevo, que estamos viendo cuáles son los resultados, y si, por ejemplo, hay muchos patrones que evaden estas inscripciones, ver cómo vamos a poder obligarlos, o cómo vamos a poder tener esa garantía de que inscriban a sus trabajadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues abusando del desconocimiento de las trabajadoras, que muchas de ellas a veces ni siquiera tienen preparación secundaria o primaria, pues bueno, justamente evaden estas responsabilidades. Pero en ese punto todavía no se han establecido bien qué tipo de sanciones o cómo podemos garantizarlo. Se está apostando por la obligatoriedad misma del patrón y por la conciencia social que tenga, pero seguramente en las siguientes fases, si es que hay más, no se ha determinado, pero por lo menos esta fase 2, si hay otra más, o en el proceso de la fase 2 se implementa un nuevo esquema para obligatoriedad de los patrones, por ejercicio directo de una sanción que se puede ejercer en contra de ellos, a lo mejor sí ya sería como otra parte del proceso que aún no se ha trabajado. Muy bien, Tania, yo creo que hay un punto muy importante para que la gente que nos esté viendo de los trabajadores del hogar, ¿cuál es la legislación que los ampara? Y recapitulando, ¿cuáles son sus derechos que son acreedores por esta reforma? Bueno, aquí las modificaciones que se realizaron en 2019 fue a dos leyes sustanciales, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, ¿no? Entre los artículos principales de la Ley Federal del Trabajo está del 331 en adelante, porque hicieron como el 331 bis, 331 ter, y bueno, para adelante. Y esas disposiciones principalmente reconocen que, o sea, enuncian más bien qué es el trabajo doméstico, qué estamos entendiendo por trabajo doméstico, trabajo del hogar. Y hay como algunas partes muy importantes que resaltar en torno a estos artículos, principalmente que para ser trabajador doméstico no tienes que ser, no, el trabajador doméstico es aquel que convierte el uso de la prestación del servicio doméstico o de limpieza del hogar como una actividad cotidiana continua, más no esporádica, ¿no? ¿Por qué?
porque no podría ser, no hay lógica en el sentido de que una mujer, un hombre, una vez al mes limpie la casa de alguien y quiera ser sujeto a un régimen de seguridad social. Hay un sinsentido, vamos, hablamos de lógica, pero en la ley no existe la lógica, ¿no? Si no hay vacíos de ley, y en este caso creo que fue un muy buen trabajo de nuestros legisladores el señalar específicamente que aquella persona que realice un trabajo de manera esporádica no es trabajador del hogar. Es solamente aquella que considere como una fuente elemental de vida, como una fuente elemental de sus ingresos, el uso o más bien la prestación de un servicio doméstico a través de un pago remunerado, ¿no? Y la segunda es que también nos indica este artículo, el 331 me parece, es que aquellas personas que hacen servicio doméstico en hoteles, en escuelas, tampoco son trabajadores domésticos, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ¿no?, los llamados intendentes de las secundarias, de las prepas, ellos no son trabajadores domésticos, ellos tienen un servicio de una relación laboral de limpieza que no necesariamente es doméstico. Ajá. O sea, hay que distinguir eso porque de veras que a veces parece muy lógico, pero sí es importante precisarlo porque por eso luego caemos en tergiversaciones de la ley o en mala implementación de la misma, ¿no? Si una persona es intendente de una secundaria, no se puede asegurar al Instituto Mexicano de Seguro Social y decir, oye, mira, yo soy trabajador del hogar, no, o sea, espérate, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un trabajo real subordinado a través de una relación obrero-patronal. Ellos ya debieron de haber tenido un régimen de seguridad social a partir de eso. Ajá. Ellos no son susceptibles de esta aplicación y de estas bondades de la reforma. Lo es, insisto, solamente aquella persona, hombre o mujer, que decidiendo realizar de manera continua la prestación de un servicio doméstico y que además lo realice en una casa que no es propia, entonces sí, tiene derecho a este régimen, ¿no?, a estas facilidades del nuevo régimen de las pruebas que están implementando. Y en ese sentido, Tania, ¿ante quién puede acudir el trabajador del hogar? Dices que se reformó la Ley Federal del Trabajo y lo de la Ley del Seguro Social. ¿Con quién va? ¿Con qué autoridad tiene que ir si es que no se le reconocen este tipo de derechos? Pues mira, en realidad ellos se pueden acercar, en las instituciones protectoras de seguridad social han establecido algunos, ¿cómo se les dice?, como módulos donde se les orienta, pero derivado de la pandemia, y también creo que es muy importante enfatizar porque seguimos en ella, la tecnología ha entrado a sustituir todo este tipo de cosas presenciales, ¿no? Simplemente esta entrevista pues estamos haciéndola así. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos evadiendo el contacto físico que nos genera cierto peligro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, insisto, se ha hecho un muy buen trabajo de las instituciones en este tema, porque tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es también obviamente garante de los derechos de los trabajadores, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución que está implementando toda esta prueba y que está llevándose todos los grandes retos, en sus páginas respectivas tienen links, donde simplemente basta teclear como esquema de afiliación de trabajadoras del hogar, ¿no?, o nuevo esquema de afiliación, y les desglosa una serie de derechos de orientación. Inclusive creo, no sé, no estoy muy segura, ¿sí?, pero creo que fue la STPS, la Secretaría del Trabajo, quien implementó una línea para atender dudas, pero no estoy segura si sigue permanente. La verdad es que ahí lo desconozco. Pero vamos, o sea, insisto que toda la información, toda la información de cómo se tiene que inscribir, qué tiene que anotar, qué tiene que contemplar, además de que viene publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto del año pasado, que estableció las reglas generales, las directrices generales de atención a la fase 2, a la par, ese decreto o esas reglas generales que se publicaron, se bajaron a las páginas del Instituto Mexicano de Seguro Social y se bajó esta información a las STPS para que cuando se acceda, ahí les van a aparecer qué necesitan para registrarse, y vienen todas las reglas, todos los documentos, cómo se debe hacer, dónde puedes pagar. El llenado es muy fácil, en realidad no creo que haya mayor problema, o sea, es de muy fácil atención. ¿Por qué? Porque justo pues es un tema bien complejo donde muchas personas de diferentes edades pueden querer acceder a esto. Entonces se ha hecho un esquema muy facilito, ¿no? O sea, muy ameno. Y creo que, o sea, le sirve porque sí, o sea, sí como que son varios pasitos chiquitos y te van diciendo, no, pues después de esto tienes que llevar esto y aquí eso, y acá entregas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hacer uso de esa tecnología porque, bueno, ya lo trabajaron las instituciones, no hará falta que el ciudadano haga uso de esos Que lo instrumentos. ejecute, que haga hacer valer sus derechos, ¿no? Así es. Ok, y ya finalmente, para ir cerrando, Tania,
¿Nos podrías contar algún caso o un ejemplo de que hayas llevado? ¿Alguna anécdota? Pues en realidad ha habido algunas, sobre todo a mí me ha llamado la atención, una en particular no fue propia, me la relataron a mí, pero fue sobre una trabajadora del hogar muy grande, mayor de edad, que, bueno, ella no tenía acceso, no sabía ni a la tecnología, ¿no? Era una persona que, pues, con mucha dificultad podía utilizar una computadora. Sin embargo, se enteró porque también es importante decir que hubo mucha difusión, o sea, una vez que sale esto, sí hubo bastante difusión, por lo menos a nivel local en la Ciudad de México se hizo este empuje de la reforma. Entonces se entera esta persona de que tenía derecho a la afiliación, pero insisto, ellas no sabían, o sea, la verdad es que muchas de ellas piensan, o por falta de conocimiento a veces, creen que el ser aseguradas es como, ay, me siento mal, puedo ir, ¿no? O sea, es lo único que piensan que tienen derecho, ¿no? Y cuando te preguntan, o de repente, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una trabajadora del hogar, le platico, oye, fíjate que tú tienes derecho a esto y esto, ella lo va difundiendo, ella le va diciendo a otra y a otra y a otra, y es una cadena social. Entonces llega un momento donde esta persona pues se entera, le platican las demás compañeritas que tenía en el edificio donde laboraba, y dice, oye, pues yo también quiero, ¿no? O sea, pues se trata, yo también quiero. Va con el patrón, los patrones al principio pues, mira, por desgracia a veces hay quienes tienen conciencia y hay quienes de plano no quieren pagar, porque también tienen que pagar. No es mucho, de hecho hasta hay una calculadora que les ayuda a calcular las cuotas, Ok. pero 100, 200 pesos a veces se les hace mucho porque aparte no solamente era el bochorno de pagar, sino el ochón hacer el trámite, en este caso la trabajadora lo tenía, ahora lo tienen los patrones. Y bueno, pues dicen, no hombre, pues qué relajo, ¿no? O sea, qué relajo hacerlo. Pero parece ser que se enteran de algunos de que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar estaba buscando afiliados, estaba buscando tener más fuerza. Y justo, aunque si bien la figura del sindicato ha sido criticada en México por muchas anomalías, también lo es que tratándose de las trabajadoras del hogar ha tomado bastante fuerza. Y esta señora que te comento, que no puedo decir el nombre, tenía como 50 y tantos años, terminó siendo una de las afiliadas más grandes al sindicato, ahora es una lideresa de ese sindicato, bueno, no lideresa, pero bueno, está ahí muy metida en el asunto y qué bueno. Y defiende Y los derechos de los demás, me imagino. claro, claro, o sea, claro, porque justo pues la naturaleza del sindicato tiene que ser esa, sino para qué, ¿no? Digo, yo no, yo le perdí la pista, fue un relato que me hicieron, pero parece ser que a través de estas redes que hacen entre las trabajadoras del lugar, donde con que basta que una se informe, bueno, pues ya, ¿no? O sea, eh, vulgar coloquialmente se les dice como el chisme, pero pues es un buen chisme, porque al final del día están reconociendo sus derechos, es decir, están teniendo conciencia de algo que ni siquiera sabían que existía, porque la mayoría de ellas creció prestando un servicio, porque hay que también decirlo, las mujeres, hombres, pero más mujeres, que han prestado toda su vida un servicio doméstico han sido desde niñas. Y muchas de ellas ni siquiera tienen estudios, ¿no? Entonces, lo que la abuela hizo, la mamá lo hace y luego la hija, y es una herencia de trabajo que nunca ha sido dignificado y que por eso cuando les llegamos nosotros, más jóvenes, y les decimos, oye, ¿tienes derecho a esto? No se la creen. Qué bueno que este tipo de anécdotas, este tipo de relatos, como dices coloquialmente, chismes, se vayan difundiendo. La verdad es interesante y de que se haya protegido sus derechos. Sí, porque justo una de las cosas que motiva a hablar del tema y posicionarlo con cierta importancia es que no puede haber en México trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Justo por eso se motivó y se impulsó, porque cualquier persona que preste un servicio, el que sea, debe ser digno, debe ser remunerado y debe ser reconocido con toda la protección que eso implica del aparato mexicano. Y por eso es tan importante decirles a las personas que laboran dentro de las casas, que tienen estas características de ser un trabajo continuo y una prestación remunerada, tienen derecho a eso, y además que se informen que ese derecho no solamente es que puedan ir a su clínica, que las atiendan cuando se sientan mal, o a tener derecho a una incapacidad cuando tengan un accidente de trabajo dentro de la casa, sino que además pueden tener, por ejemplo, inclusive el derecho a las guarderías, ¿no? Dejar a sus hijos en guarderías mientras ellas laboran en las casas. Tania, de verdad muchas gracias por tu tiempo y explicarnos este tema de gran valor de los derechos de los trabajadores del hogar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales o si tú llevas casos independientes? ¿Dónde te podemos contactar? Sí, pues bueno, en los comentarios ahí les dejamos mis redes sociales, porque mi segundo nombre es un poco complicado de pronunciarse, pero ahí abajo los encuentran, y mi correo electrónico de contacto por cualquier duda o asesoramiento. Muy bien, pues muchas gracias, Tania, de verdad yo tomé aquí mis notas, mis apuntes
y voy a estar difundiendo estos temas. De verdad, muchas gracias de nuevo. Pues bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a Dios.